nada más. Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, dentro de un programa de monitoreo de calidad de aire, decía al inicio que era un conjunto de estrategias, ¿verdad? Y al hablar de estrategias, estamos hablando de ciertos pasos que los vamos a ir cumpliendo sistemáticamente. Entonces, un programa de monitoreo es todo este conjunto de estrategias. Vamos a ver cuáles son, por ejemplo, estas estrategias mínimas que tenemos antes de monitorear, antes de poder obtener un dato final. Como primer punto, por ejemplo, igual el día de ayer les decía que dentro de los planes de monitoreo era muy importante, primero, saber identificar, por ejemplo, las zonas, ¿sí? En donde se está ocurriendo, por ejemplo, contaminación, ¿verdad? Saber identificar esta zona, saber identificar qué tipos de contaminantes, por ejemplo, se pueden estar emitiendo en ese momento es es otro parámetro importante, ¿no? Ahora, dentro de las estrategias, necesito conocer como primer punto la definición de objetivos. Como cualquier proyecto que realizamos, lo vamos a realizar con un objetivo específico, ¿verdad? Con alguna finalidad. Entonces, si yo voy a realizar un monitoreo, lo voy a hacer con alguna finalidad, no lo voy a realizar simplemente porque necesito obtener unos datos y los voy a guardar o los voy a archivar, ¿verdad? Entonces, si yo estoy haciendo un monitoreo de calidad de aire, es porque esos datos los necesito para algo, lo necesito para poder crear estrategias de mitigación o control, ¿verdad? Entonces, como primer punto, una de las estrategias del monitoreo de calidad de aire va a ser, por ejemplo, definir los objetivos. ¿Con qué objetivo voy a realizar un monitoreo? ¿Sí? Ahora, por ejemplo, ya yo sé, ¿no? ¿Con qué objetivos? Por ejemplo, por eso es que dentro de los objetivos a estos hay que conciliarlos. Es decir, por ejemplo, ¿con qué finalidad? A ver, ¿con qué finalidad yo quiero hacer, por ejemplo, un monitoreo en tal sector o en una zona específica? Simplemente porque quiero cumplir con la normativa o lo quiero hacer porque resulta que en la zona hay muchas enfermedades y voy a realizar un estudio epidemiológico, por ejemplo. Lo quiero hacer porque existe alguna denuncia en el sector. Necesito conocer, por ejemplo, si mis actividades o las que estoy realizando están o no cumpliendo con esa normativa. Estoy generando emisiones cerca o en el lugar en donde me encuentro va a existir, por ejemplo, contaminación atmosférica. ¿Sí? Entonces, primero necesito saber con qué objetivo. Otra parte importante dentro de definir los objetivos de esto es ponderarlos, ¿sí? Es decir, ir cumpliendo con esos objetivos de acuerdo al grado de importancia. Yo puedo realizar un monitoreo de calidad de aire no solamente para cumplir un objetivo, lo puedo hacer para cumplir 2, 3, 4, los objetivos que querramos en ese momento, porque con esos mismos datos yo puedo cumplir, por ejemplo, el objetivo que me proponga, ¿no? Entonces, hay que ponderarlos, es decir, con los objetivos de mayor importancia es lo que vamos a ir cumpliendo, ir distribuyéndolos, por ejemplo, a esos objetivos, ¿sí? Y algo muy importante dentro del monitoreo de calidad de aire es poder delimitar el área de influencia. Muy importante saber a qué escala voy a trabajar, qué área voy a cubrir. ¿Por qué? Porque según esta área, por ejemplo, yo podré ubicar mis estaciones de monitoreo, saber cuántos puntos de muestreo, por ejemplo, voy a realizar. ¿Listo? Entonces hay que delimitar siempre el área de influencia, saber cómo voy a trabajar, qué área voy a cubrir. ¿Listo? O qué área me interesa a mí, por ejemplo, estudiar. Ese sería como primer paso para antes de poder realizar el monitoreo. ¿Sí? Como segundo paso es saber identificar y definir los parámetros ambientales. ¿A qué me refiero con definir estos parámetros ambientales? Ya antes de esto habíamos hecho una breve introducción sobre los contaminantes, sobre la clasificación de los contaminantes,
sobre, por ejemplo, los tipos de contaminantes que pueden aparecer en un proceso de contaminación atmosférica. Entonces, necesito primero definir dentro de estos parámetros ambientales el contaminante que voy a medir. Bueno, el contaminante que voy a medir va a ser un contaminante primario, va a ser un contaminante secundario, por ejemplo, qué contaminante se está generando en el área. Yo les decía anteriormente, igual, por ejemplo, claro que yo no voy a medir la concentración del contaminante en la fuente, pero es muy importante conocer de dónde proviene, por ejemplo, los contaminantes que voy a medir. Es importante, por ejemplo, conocer y saber tener una base o un antecedente de un inventario de emisiones atmosféricas. ¿A qué me refiero con ese inventario de emisiones atmosféricas? Me refiero, por ejemplo, a qué tipo de fuentes existen en el lugar, qué tipo de combustibles se queman, qué tipo de contaminantes, por ejemplo, aparecen. Inmediatamente sabiendo, por ejemplo, qué actividades se realiza en el medio, ¿sí? Puedo, en este caso, yo saber qué contaminantes se está generando. Una zona petrolera, por ejemplo, una estación petrolera que está quemando, por ejemplo, gran cantidad de gas, por lo general esos tipos de gases van cargados de dióxido de azufre, ¿no? Entonces yo ya sé que en el sector se va a generar, por ejemplo, dióxido de azufre, ¿verdad? Este sería como segundo parámetro, los parámetros ambientales. Aparte de eso, es muy importante identificar los parámetros meteorológicos. ¿Sí? Identificar la velocidad, la dirección del viento, considerar, por ejemplo, las precipitaciones, la humedad del sector, porque recuerden que una condición atmosférica inestable ocurre, en este caso, ocasiona que existan, por ejemplo, elevadas concentraciones de un contaminante en un determinado tiempo, por periodos muy cortos. ¿Sí? Entonces, esto ocurre, por ejemplo, y la importancia de monitorear los parámetros ambientales. Vamos con el segundo, con la tercera estrategia. ¿Sí? Una vez que ya determiné los objetivos, los ponderé, delimité el área, ¿sí? Después ya identifiqué qué contaminantes, por ejemplo, puede existir en el lugar, qué parámetros meteorológicos tengo que medir. También tengo que seleccionar y definir el número y sitios de muestreo, que es algo muy importante. Y saber en dónde yo puedo localizar mi sitio de muestreo. Es decir, en qué punto yo puedo ubicar una estación de monitoreo. Pero para poder localizar este sitio de muestreo, ¿sí? Me sirve muchísimo porque en ese punto yo ya puedo determinar, por ejemplo, cuál va a ser el número de puntos de muestreo que yo voy a ubicar en ese lugar. Delimito el área, ya tengo el sector en este sentido, ¿verdad? Y aquí yo ya puedo identificar cuántos puntos de muestreo voy a poner en el sector, ¿verdad? Pero para yo poder identificar, localizar, en este caso, los sitios de muestreo, determinar el número de puntos de muestreo, hay algo muy importante que es saber los requerimientos del lugar. ¿De qué me serviría, por ejemplo, y esta sería la parte principal, ¿no? Primero, los requerimientos del sitio de muestreo. ¿De qué me serviría, por ejemplo, ubicar y localizar, saber cuántos puntos de muestreo voy a tomar, pero resulta que las condiciones del lugar no son las adecuadas? Es decir, que la condición no es adecuada, que el lugar no me permite, en este caso, ubicar una estación de monitoreo. ¿Por qué? Porque quizás yo tenga que utilizar equipos automáticos, equipos que necesiten energía eléctrica como primer punto, que es el más importante, que por lo general los equipos automáticos sí o sí van a necesitar energía eléctrica y resulta que en el punto no lo tengo. ¿Sí? Entonces, ese sería un problema gravísimo en un punto de muestreo. No tener acceso, el lugar no es el correcto tal vez para ubicar
Incluso el lugar tiene condiciones desfavorables para poder dejar un equipo de esa magnitud, quizás. Entonces, hay que definir esto. Entonces, vamos, por ejemplo, viendo lo importante que es tener un plan de monitoreo, lo importante que es cumplir con las estrategias de monitoreo. ¿Sí? Al cumplir con estas estrategias de monitoreo, en este sentido, yo ya puedo, ¿no? Ir cumpliendo con esto. Entonces, esto asegura que mis datos y que la información que voy a obtener va a ser la correcta y que no va a pasar absolutamente nada al momento de que yo pueda obtener mis datos. Como objetivo quizás sea poder obtener estos datos, pero resulta que yo no prevení en esta cosa, ¿no? En este sentido, ¿sí? No consideré, por ejemplo, los demás puntos. Entonces, ni pude ubicar un equipo de muestreo, no pude cubrir, por ejemplo, los puntos necesarios que requería en este proceso de monitoreo. Entonces, es muy importante también como tercera estrategia saber definir el sitio de muestreo. Como cuarta estrategia, tenemos determinación de tiempos de muestreo. ¿Sí? Determinación de tiempos de muestreo. Ahora, una vez definido todo lo demás, objetivos, parámetros meteorológicos y ambientales, definidos sitios de muestreo, haber localizado, ahora sí voy a determinar mi tiempo de muestreo. ¿A qué se refiere con esto, por ejemplo? Es decir, ¿cuánto va a durar mi programa? ¿Va a durar tal vez mi monitoreo un año, 6 meses, un mes, 3 meses, una semana? ¿Sí? Hay que identificar también cuál es la frecuencia de muestreos, es decir, cada cuánto yo voy a ir tomando una muestra. ¿Sí? Cada cuántas muestras voy a tomar en un determinado tiempo, ¿no? Esa sería la frecuencia. Y como siguiente punto, tenemos los tiempos de toma de muestra. Estos tiempos de toma de muestra va en función del contaminante. Sí, por ejemplo, material particulado, necesito tomar la muestra en 24 horas, el ozono, por ejemplo, en 8 horas, ¿sí? Es el tiempo de toma de muestra que ya viene preestablecido para cada uno de los contaminantes. Incluso los muestreadores automáticos, ¿sí? Ya vienen diseñados de tal manera. Tengo, por ejemplo, un analizador automático que va a medir ozono, ya sabe automáticamente cuál es el tiempo de muestreo el cual está configurado ese equipo o ese analizador. Y como quinta estrategia tenemos seleccionar mi equipo de muestreo y la técnica de análisis. Es decir, seleccionar qué equipo de muestreo voy a utilizar. Ahora me va a servir, por ejemplo, el haber identificado anteriormente, el haber identificado la zona, el saber qué gases o qué contaminantes puede existir en el lugar. Entonces, como ya sé que tengo, por ejemplo, en ese lugar se está generando mucho material particulado, yo ya sé qué equipo seleccionar. Sí, ya sé que tengo que utilizar, por ejemplo, un medidor de alto volumen, se los conoce, ¿sí? Y ya sé que tengo que utilizar ese porque en el lugar va a haber material particulado. Y obviamente ya una vez utilizado el equipo, sé incluso qué técnica de análisis va a utilizar. ¿A qué se refiere las técnicas de análisis? Y es decir, la forma de análisis de este equipo. Por ejemplo, el equipo, en este caso, que les toman como referencia el material particulado y el equipo de alto volumen, en este caso, por ejemplo, tiene una técnica de análisis gravimétrica y quiere decir que en función de los pesos o diferencia de pesos, va en este caso a analizar la muestra que voy a tomar. Sí, entonces seleccionar el equipo es muy importante. Es decir, selecciono mi equipo. Si es que utilizo un muestrador, utilizo un analizador, pues voy a utilizar un muestrador, por ejemplo, manual, o si voy a utilizar un analizador automático, etcétera. Entonces, yo determino el equipo que voy y que se va a utilizar.
primero información confiable. ¿Y cómo genero información confiable? Debo seguir, por ejemplo, un plan o un programa de monitoreo de calidad de aire. Esto asegura que mi información que voy a obtener es confiable porque yo planifiqué, yo estoy cumpliendo con algunos objetivos, determiné, por ejemplo, el área, los sitios de muestreo, sé, por ejemplo, qué contaminantes hay en el lugar. Entonces, genero información confiable porque estoy aplicando una buena estrategia de monitoreo. Entonces, una vez que ya tenga esta información confiable, esta tiene que ser comparable y representativa. ¿Cómo logro que sea representativa? Realizando un correcto monitoreo. Entonces, para que sea representativa, al realizar un correcto monitoreo, voy a obtener datos más fiables, ¿verdad? Datos fiables en este caso. Datos que sí sean los correctos y que sea utilizado en función de esto, una vez que compara con la normativa, aplicar estrategias para la protección de la salud de la población y del entorno en general. Entonces, con esto me ayuda, ¿no? Para poder generar justamente, y este sería el objetivo general de un monitoreo de calidad de aire. Entonces, cada que hagamos esto va a ser con esto.